Hola, hola, queridos míos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Paula. Hoy les tengo un video muy profundo, muy transformador, probablemente largo. Esta vez no les voy a decir que va a ser un video corto, como se los dije la vez pasada, y finalmente no fue un video corto. Creo que ya me conocen, ya saben que me puedo extender en estas cosas. Esto para mí es una conversación. Me gusta que sea como conversar con un amigo. Y por eso les digo, pueden escucharme como si fuese un podcast, pueden hacerlo mientras conducen, hacen la cena, lavan los platos, en fin, no tienen que verme, pero si quieren que sea como una conversación, lo pueden hacer. Hoy les traigo la trampa de la sanación eterna. Este es un video que para mí va a ser un poco personal porque también les voy a contar muchas experiencias, ciertas cosas que hasta este punto creo que me han enseñado, lo que me han enseñado esto, lo que les voy a contar hoy son cosas que a mí me hubiese encantado saber antes, que alguien se hubiese sentado conmigo y me hubiese dicho esto. No importa en qué momento de sus caminos espirituales estén, de su autoconocimiento, no importa si llevan años en esto, no importa si apenas están comenzando a preguntarse cosas, lo importante es que están acá, lo importante es que se van a llevar muchas herramientas, muchos mensajes que sé y espero que los puedan poner en práctica en sus vidas diarias. Eso es lo importante, cuando las cosas se pueden experimentar en nuestra vida diaria, cuando eso se ve. Ahí la verdadera sanación se ve en la vida diaria, no en el mundo de los unicornios, no en toda la teoría, no, en la vida diaria, en nuestros vínculos, en nuestras relaciones con los demás, con nosotros, en nuestras profesiones, nuestros trabajos, nuestros hábitos, nuestra relación con nosotros mismos, nuestros diálogos internos, en fin. Entonces, hoy vamos a hablar de cuando la sanación se convierte en identidad, cuando nos sentimos como este proyecto inacabado y esto se convierte sin duda en un tema muy complejo porque estamos constantemente buscando básicamente razones para sanar más. Esto, como les digo, se convierte en una identidad y básicamente es una adicción. Nos volvemos adictos a que tenemos que sanar absolutamente todo, en todo momento. Todo lo que nos pasa tenemos que racionalizarlo, entenderlo y, en fin, ya vamos para allá. Es que me voy porque me emociono. Pero, bueno, como les dije, este va a ser un video personal. Quiero comenzar a contarles eso desde mi experiencia personal, porque nada, absolutamente nada de lo que yo les hablo acá, nada de lo que yo les esté diciendo hoy o jamás van a ser cosas que yo no haya experimentado, nunca van a ser cosas que yo no haya tenido que vivir, que aprender, que integrar en mi vida, ¿sí? Solamente les puedo hablar de acuerdo a eso, por eso también son mis opiniones, es mi visión, mi perspectiva. Ustedes disciernan, tienen que usar el discernimiento. Si esto les sirve, si no, si les resuena o si no. Si sí, bienvenidos, y si no, hay cientos también de canales de personas que hablan de cosas maravillosas, increíbles. Yo lo que quiero es que ustedes sean felices y disfruten el contenido que les guste disfrutar. Entonces, bueno, eh, realmente si les cuento mi historia completa, mi historia con la sanación, con el tema espiritual, en fin, mental, sería un video larguísimo, lo cual sería aún más complejo, pero lo que sí es que les voy a dar un pequeño resumen. Tal vez en algún momento haga ese video de como mi proceso interno, mi proceso personal. En algún momento probablemente lo pueda hacer, pero hoy quiero hacerles un resumen para que entiendan, darles un poco de contexto, ¿sí? Yo desde muy pequeña siempre he sido una persona que me considero sensible. Nunca había logrado usar esa sensibilidad o canalizarla a modo de intuición o incluso usarla a mi favor, porque la sensibilidad también genera rechazo, en muchas ocasiones nos genera miedo, pero en fin, yo en algún momento de mi vida me di cuenta cuando era ya adulta, bueno, estaba comenzando ya mi adultez, que definitivamente tenía una depresión, que estaba teniendo ataques de pánico, que tenía ansiedad. Entonces, bueno, fui
al psicólogo, fui al psiquiatra también. Me diagnosticaron un cuadro depresivo, tenía ansiedad, estaba manifestando ataques de pánico continuamente. Me medicaron 2 veces. Em, una vez fue antes de eso y esta vez fue también una medicina diferente. Eso es un tema que no quiero abordar profundamente porque creo que para mí esa no fue la respuesta. Para mí medicarme no fue la respuesta. Luego, cuando decidí dejar de tomar esos medicamentos, sufrí un síndrome de abstinencia del que nadie me había dicho, nadie me había contado que yo podía desarrollar un síndrome de abstinencia por los medicamentos que estaba tomando. Y bueno, en realidad fue un tiempo que no voy a negar, fue oscuro, fue difícil, incluso mucho más que cuando estaba manifestando los momentos de depresión. En ese momento fue peor, porque me estaba saliendo y ya estaba teniendo problemas físicos. Eso también es otra cosa que siento que los humanos también tendemos a quedarnos mucho en lo mental y no nos damos cuenta de las manifestaciones físicas que estamos teniendo de cosas que el cuerpo somatiza, ¿sí? El tema es que yo cuando dejé la medicación comencé a buscar herramientas. Entonces fui a todo lo que me decían, fui a tomar todo tipo de terapias, ya había estado en terapia, como les dije, psicológica, convencional. Luego comencé a ir a terapias alternativas, holísticas, entonces sí me recomendaban constelaciones, iba a constelaciones familiares, registros akáshicos, en fin, o sea, ayahuasca, muchísimas cosas. Yo era el tipo de amiga que estaba en todo lo que me pudieran decir, yo buscaba entender esa herramienta, buscaba, bueno, aprender, buscaba integrarla, obviamente en momentos de desconocimiento, tal vez de inocencia, tal vez sin duda, pero bueno, yo estaba buscando conocerme, estaba buscando entender qué me sucedía, estaba intentando obtener herramientas de vida que me permitieran como sí, que el transcurso de mi vida corriera y yo sentirme medianamente normal, medianamente mejor, con más energía, más claridad mental, no estar en un bucle todo el tiempo de ataques de pánico. Mi sistema nervioso estaba sumamente alterado, yo no estaba regulada. En fin, como les digo, en algún momento les hablaré de eso. El tema fue que llegó un punto en el que yo me di cuenta que yo tenía toda la teoría en mi cabeza. Entendía perfectamente todo, absolutamente todo lo que me estaba pasando, los tipos de apegos. Bueno, cuando vas a este tipo de terapias alternativas también te llenas de mucha información porque básicamente te dicen que tienes que sanar todo. Y cuando estás yendo a tantas cosas, en un lugar te dicen, te está pasando esto, en un lugar te dicen, pero también hay que sanar el tatarabuelo y básicamente llegas a un punto donde sientes que tienes que sanar el primer resfriado que te dio cuando eras un niño. O sea, es demasiada información, es demasiada responsabilidad, también se vuelve muy agotador. Como les digo, yo en ese momento lo estaba haciendo desde la inocencia, desde también estaba muy joven. Y algo que quiero decir acá, un disclaimer muy importante, es que con esto que les estoy diciendo, no les quiero jamás decir que la terapia, que el autoconocimiento, que la sanación no sean importantes. No, por supuesto que sí. Esto va para las personas que llevamos años o llevamos años en este camino buscando herramientas y seguimos y la sanación se nos vuelve una identidad. Nos convertimos en una persona que sana a toda hora, tiene que sanar absolutamente todo. Ese es el problema. El problema no es cuando nos hacemos cargo de lo que pasa, cuando buscamos este tipo de acompañamientos. No, es maravilloso. Ojalá todos lo pudiéramos hacer. También siento que en este caso se vuelve como un capitalismo espiritual y es complejo porque no todas las personas tenemos acceso a eso, no todas las personas tenemos acceso a buenos terapeutas, no todas las personas tenemos acceso a un buen sistema de salud, ¿sí? Especialmente mental en este caso. Entonces, lo que les quiero decir es que cuando las herramientas a ustedes no se les ven manifestadas en sus vidas diarias, cuando ustedes tienen todo el conocimiento, ya han ido a todo tipo de terapias, ya han hecho absolutamente todo, pero
sus relaciones todavía siguen siendo conflictivas, su relación con ustedes mismos, su diálogo interior es absolutamente devastador, es atroz, no son capaces de traer a tierra lo que quieren cuando siguen creando los mismos conflictos, viendo los mismos patrones, cuando sus vidas económicas siguen siendo las mismas, sus profesiones, sus carreras, su propósito, en fin, todo eso cuando las cosas no están alineadas, cuando no hay coherencia, ese es el problema y ese es el tema de la sanación constante. Y es que también, como les mencioné, nos vemos como este proyecto inacabado en el que tenemos que seguir sanando y buscando herramientas, sanando, porque finalmente no lo estamos haciendo, pero es como una búsqueda que no, impestiva, no me acuerdo cómo se dice, pero de herramientas y de cosas y de llenarnos de teoría y de conocimiento, pero a la final en la vida eso no se nos ve manifestado de ninguna manera, ¿sí? Y eso a mí me pasó por mucho tiempo, porque, claro, entonces tú vas a la terapia y básicamente te dicen que, no sé, he escuchado unas cosas demasiado cómicas, lo siento, pero sí, con personas con las que he hablado, pero te pueden decir, no, es que tú fuiste Hitler la vida pasada y por eso te sucede lo que te sucede. Yo es como, Dios, a mí en algún momento me hicieron mucho daño con algo que me dijeron porque me dijeron que la relación que yo tenía no iba para ningún lado, que eso finalmente era algo que se iba a acabar, en fin, entonces cada vez que a mí que algo sucedía en la relación, había un malentendido, había algo en lo que no podíamos llegar a un acuerdo, para mí, en mi cabeza, inmediatamente esa era la confirmación de que las cosas se iban a acabar, ¿sí? Por eso, queridos, usen mucho el discernimiento, usen mucho el sí, para mí es discernimiento. Busquen claridad, busquen que cada vez que ustedes salgan de una de esas sesiones, ustedes se sientan con más certezas, la luz les va a traer más certezas. No significa que estas terapias o este tipo de cosas no les hagan a ustedes cuestionarse o ver las cosas con más perspectiva, pero claro, salimos de eso con una visión más amplia, no con miedo o con incertidumbre. Yo empecé a salir de estas terapias con miedo a la vida, con miedo a lo que iba a suceder, con miedo a cómo iba yo a presentarme ante las cosas, porque cuando te empiezan a decir tu futuro, las cosas que te van a pasar, tú generas lo que se llama la profecía autocumplida y es que básicamente si no eres consciente y no sabes discernir, todas las cosas que tú vayas a hacer, las decisiones que tomas, van a ser consecuentes y van a intentar ser coherentes con eso que te acabaron de decir. Y a mí me tocó decir, no, esto no, o sea, mi relación y mi pareja y esto yo lo vivo eh, aparte. Nadie tiene, más que tal vez Dios y nosotros dos, tiene el poder para influir en esto. Por eso, por ejemplo, ustedes saben, o algunos, yo leo el tarot terapéutico transpersonal y jamás, nunca van a escuchar de mí una adivinación. Yo no quiero que ustedes me pregunten a mí qué es lo que les va a pasar. Yo quiero que ustedes, sin importar lo que les vayan a pasar, tengan las herramientas para afrontar la vida. ¿Sí? Confíen. No necesiten controlar el mundo, lo que les pasa, saber qué va a suceder mañana, si sus parejas van a terminar o no con ustedes. No. Lo que les da a ustedes la fuerza y la certeza es yo sé quién soy y sé que día a día estoy teniendo las herramientas para afrontar lo que llegue, ¿sí? Entonces, en mi caso, yo me di cuenta que estaba intoxicada, como les digo, una intoxicación por información. Esto lo leí en algún momento y me pareció increíble. Y este es el punto en el que estamos las personas que llevamos cierto tiempo. Esto no pasa en el principio. En el principio es importante investigar, es importante conocer. Eso es importante porque ustedes van a aprender a también entender qué les funciona, qué no. De cada una de esas herramientas, por supuesto que uno se lleva aprendizajes, ¿sí? Y es sumamente importante. El tema es cuando toda nuestra vida está ligada a eso, nuestra identidad está ligada a sanar, a conocer más, a leer, bueno,
llenarnos de todo este conocimiento que no lo podemos aplicar en tierra en ningún momento, que nuestras relaciones siguen siendo iguales, si, seguimos reaccionando de la misma forma ante todo lo que nos pasa, seguimos teniendo los mismos patrones, etcétera, etcétera. Entonces, esperen que tengo por acá unos apuntes. Hay algo acá que les quiero comentar porque, como les digo, hay cosas que de verdad pueden ser peligrosas, que en verdad pueden llegar a ser muy, muy manipuladoras. No sé si en algún momento han escuchado un caso, de hecho lo hay, ellos todavía creo que siguen trabajando con esto, de llamas gemelas, y lo que llaman llamas gemelas. Y eran personas que entraban a esto se volvió un culto, entonces entraban a este culto y era una pareja quienes manejaban, sí, era un culto, entonces manejaban el culto. Y ellos elegían y les decían a las personas, esta es tu llama gemela. Entonces podían ser relaciones sumamente caóticas, relaciones de violencia psicológica, abusos, en fin, cientos de cosas. Y las personas creían tanto en esta verdad absoluta de que este hombre tiene un poder divino que le dice que esta es mi llama gemela y que tengo que aguantar esto y que tengo que soportar esto. Entonces eran personas que vivían, o sea, ustedes se imaginan esa vida en la que lo de las llamas gemelas finalmente sí es una herramienta, que yo esté de acuerdo o no, es diferente, pero lo existe y está, y hay personas que buscan, y si esta persona no es mi llama gemela, entonces no quiero tener una relación con ella. Y es también una búsqueda como de caos constante, que la vida necesite verse de esa manera, lo cual es un poco miedoso, es conflictivo, pero a lo que voy es que esa es la importancia de discernir, esa es la importancia de que ustedes a nadie le den la responsabilidad ni el derecho a decidir por ustedes. Ninguna herramienta, ninguna técnica, ningún profesional, ningún terapeuta, absolutamente nadie. ¿Sí? Por supuesto es importante el acompañamiento, por supuesto es importante generar un vínculo con estos terapeutas y estas personas, pero hay que discernir qué les hace bien y qué no. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, yo con el tema del tarot intento ser tan delicada, porque yo sé que estoy tratando con seres humanos, con personas que tienen miedos, con personas que tal vez creen que yo tengo las respuestas que ellos no tienen y yo no las tengo. Lo único que yo puedo hacer es acompañarlos, estar ahí, que juntos encontremos la respuesta, pero siempre desde el libre albedrío, siempre desde la individualidad, el respeto hacia el otro. Cuando esas terapias llegan a ese punto donde les tocan su individualidad, prendan alarmas. Sí, ustedes no necesitan de nada para tomar una decisión, no necesitan del tarot para tomar una decisión, no necesitan de los registros, de absolutamente nada. Esto lo digo, por supuesto, personas que ya han tenido un trabajo espiritual y también terapéutico, porque claro, cuando tenemos muchas cosas que sanar y definitivamente hay traumas y hay cosas, es incluso difícil confiar en nuestro propio discernimiento, en nuestra propia opinión, pero intenten rodearse de personas que también les ayuden a eso. Esto es otro tema que tal vez en algún momento también vayamos a tocar. Pero lo importante de esto es que ustedes se pregunten qué de estas terapias yo me estoy llevando a mi vida. Y ahí es lo que se van a dar cuenta. ¿Me llevo más claridad? ¿Me llevo más tranquilidad? Maravilloso, ¿sí? ¿Me llevo más confusión? ¿Me llevo más miedo? ¿Me llevo más incertidumbre? Cuidado. Entonces, siento que yo comencé a entender que la sanación se daba cuando yo era capaz de ponerme en situaciones que antes no me ponía y era capaz de reaccionar de manera diferente. Pero eso solo se da cuando actuamos, eso solo se da cuando sucede. Entonces, ¿a qué voy con esto? Y es que el tema de la sanación y de todo esto te vende la mentira de que debes estar preparado, debes estar sano. Por eso se vuelve algo tan no sé, es demasiado, hace demasiado ruido, porque entonces tú te das cuenta que tienes que sanarlo absolutamente todo, porque de pequeño
por supuesto te sucedieron cosas porque luego cuando eras adolescente te hirieron, porque luego tomaste decisiones que te generan culpabilidad, en fin, cada quien tiene su historia, ¿cierto? Pero cuando, a ver, que es que me estoy enredando, pero a lo que quiero llegar es que la sanación no es que ustedes estén perfectos para cuando llegue una nueva pareja. La sanación se da y ustedes saben que ese punto está alineado cuando ustedes dejan de elegir a las personas que no los quieren, cuando dejan de elegir a las personas que no les hacen bien, cuando viene alguien nuevo a sus vidas, salen en una cita con alguien y ustedes se dan cuenta, yo a esta persona no le gusto, esta persona no me trata bien, no la voy a perseguir, gracias, pero no. Lo que les dije en el anterior video, que yo pensaba y yo sentía en todo momento que yo todo lo estaba manifestando. Yo no estaba manifestando, yo estaba eligiendo. Yo no estaba manifestando mis parejas, yo no estaba manifestando mis hábitos, yo estaba eligiendo, sí, elijo abrirle la puerta a esto, elijo decirle sí. Entonces, cuando ustedes se dan cuenta que poco a poco las cosas que eligen para sus vidas les hacen bien, están en favor de ustedes, ahí se van a dar cuenta que poco a poco se están acercando más a esa mejor versión de ustedes. Pero no es necesario, se los digo hoy, no es necesario que ustedes sientan que han sanado todos sus apegos, todos sus traumas, en fin, las cosas que cargan para poder estar en una relación sana y consciente. Es importante que haya una base sólida, por supuesto, en una relación y que la otra persona también esté en este proceso o haya estado en un proceso de autoconocimiento, en un proceso que les permita a ustedes unirse como una pareja en las que ambos se pueden nutrir, ¿sí? Pero siempre van a resultar situaciones, siempre se van a desencadenar cosas que son complejas de manejar. Entonces nunca vamos a estar preparados para eso. Es que las personas creen o creemos, nos hacen creer que la sanación es estar listo, la sanación es estoy perfecto. Eso nunca va a pasar y por eso les decía, nos convertimos en este proyecto imperfecto, inacabado, que constantemente tenemos que pulir y eso nos impide vivir la vida en plenitud. Porque es que eso también hace parte de lo que somos. Por supuesto, todas las cosas que me sucedieron a mí, las cosas que en algún momento sentí que tenía que sanar, hacen parte de mí y me hacen estar acá y estar aquí hablándoles a ustedes y diciéndoles lo que les digo. Yo no me quiero desligar de eso. Hace parte de mí. ¿Qué es lo que yo hago? Yo ya no respondo igual. Los estímulos que me llegan, ya mi reacción, yo ya no reacciono, ya hay una respuesta. Y la respuesta es una decisión. La reacción sucede inmediatamente. Yo ya puedo responder, ya no puedo reaccionar, ¿sí? A eso es a lo que voy. Entonces, por ejemplo, les pongo mi ejemplo personal. A mí sí me sucedió esto con el tema de la relación, una relación de pareja. Entonces yo me di cuenta que habían muchas cosas en las que aún tenía que trabajar, pero me quise convertir también en esta persona perfecta. Yo entonces veía, no, entonces tengo acá una inseguridad, todavía no puedo abrirle la puerta a una persona. No, pero me doy cuenta que todavía reacciono ante esto, todavía no puedo abrirle la puerta a una persona. Miren, yo de eso en ningún momento me arrepiento porque creo que me llevó a lo que soy hoy en día, a lo que tengo hoy en día, la persona que día a día veo al espejo y que por supuesto tengo mucho que trabajar aún, pero poco a poco creo que he sido más y más y más consecuente con la persona que yo me quería convertir y me quiero convertir. Pero en el momento en que yo decidí abrirle la puerta a una persona, yo me di cuenta que yo no estaba preparada. Por más que yo había sanado, por más que yo había aprendido. ¿Por qué? Porque es que esta persona también viene con su maleta, esta persona también trae su equipaje. Y cuando llega ese choque de los dos en que se desencadenan, o sea, hay triggers, entonces tu pareja te dice algo y tú reaccionas de la manera en la que siempre has reaccionado o entiendes una cosa y lo malinterpretas, en fin, lo que sea. Tú te das cuenta que la sanación no es cierta.
No hay un momento exacto en el que tú digas estoy sano, pero sabes que es diferente, que por ejemplo yo tenía miedo de ser vulnerable, yo tenía miedo de ser lo que era, de mostrar quién era sin máscara, sin control, eso es lo que soy en mi vulnerabilidad. Mira, tengo miedo, ¿sí? Y sanar, ahí me di cuenta, sanar no es ya no tener miedo a decirle al otro lo que siento. Sanar no es no tener miedo, ¿sí? Sanar es ser capaz de sentarme ante mi pareja y decirle, sin ya tener el temor de cómo va a reaccionar la otra persona o de que yo no vaya a ser capaz de sostener la reacción del otro o la respuesta del otro. Entonces soy capaz de decirle, mira, no me gusta esto que está sucediendo, me estoy sintiendo mal. No sé si me dijiste esto de esta manera, pero lo tomé de esta forma. Sí, ya no tengo miedo al rechazo. Ahí hay sanación. Pero la sanación no es que entonces ya no reacciono a nada, ya nada me genera incomodidad, ya nada me da tristeza, ya nada me despierta la rabia. Estas son emociones importantes. Lo que importa es qué hacen ustedes con los estímulos que les llegan. ¿Sí? Perdón, tengo acá mis notas. Bueno, hay algo que lo que les quería decir hace un momento es que también eh, buscar la sanación consciente me impide experimentar la vida en plenitud como humano. Y es porque constantemente estamos en la búsqueda de lo divino, de la iluminación, de lo que hay más allá, en fin, cientos de cosas que creo que nosotros como humanos podemos tener una vista muy limitada, una perspectiva muy demasiado limitada de la realidad. Entonces, realmente lo lindo de esto es lograr abrazar la humanidad en nosotros, porque finalmente de eso se trata esta experiencia terrenal, ¿sí? No hay que estar sanos, no hay que estar, bueno, eso suena cómico, pero sí, no hay que sanarlo todo. Nada nos va a preparar para la vida, ni sanar les va a preparar para la paternidad o la maternidad o para un matrimonio, ni sanar absolutamente todo los va a preparar para una empresa, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que día a día, con las pocas o muchas herramientas que tenemos, buscamos esa mejor versión de nosotros. Les es mucho más sencillo, se los digo, sanar y crecer como personas y como individuos, sobre todo si lo que queremos es una relación, estando en una relación. Primero, sí, es importante que en cierto punto de nuestras vidas nos demos un espacio para concentrarnos en nosotros. Es cierto, no hay nada más bello que encontrarse con una persona que también se dio ese espacio. Pero no hay nada que nos enseñe más sobre nosotros mismos que las relaciones humanas. Y no hay nada que también nos rete más. Pero eso es maravilloso. De eso se trata. Entonces ustedes no son proyectos inacabados, ustedes no son, no porque entonces sus padres tuvieron una relación compleja o caótica y ustedes no han logrado desligarse de eso, no han podido sanarlo, ustedes no vayan a poder tener una buena relación. No, ¿sí? Lo que es importante es que cada vez busquemos las cosas que nos hagan mejor. No busquen una persona que no les quiera. No sigan diciéndoles sí a las personas que no los tienen como su prioridad o que les hacen daño conscientemente. Generalmente lo hacen conscientemente. Entonces, a lo que voy con esto es que, queridos, no es... Ay, perdón, estoy como... Está haciendo tanto frío hoy. A ver, es muy, muy, muy importante entender que la vida no es un proceso lineal. En temas mentales, emocionales, en cómo funciona, ni siquiera la vida es cíclica y funciona de maneras extrañas y en fin, creo que cada vez nos damos más y más cuenta que es cierto, ¿sí? Pero cuando somos
capaces de ponernos enfrente de las cosas que también nos dan temor y nos dan miedo y a las cuales no nos sentimos preparados, eso mismo es lo que nos prepara. Miren, a mí nadie, yo se los voy a compartir porque en algún momento lo pensé. Yo antes había pensado en abrir un canal de YouTube, había pensado en hablar sobre ciertas cosas, en expresar mis perspectivas, mis opiniones, mis ideas. En ese momento no me sentí preparada y dije, en algún momento estaré preparada. ¿Ustedes creen que yo estoy aquí sentada y me siento preparada? Para nada. Creo que tal vez en ningún momento lo esté. Yo no estaba preparada, yo no entendía cómo funcionaba la plataforma, no entendía cómo funcionaban cientos de cosas, todavía no lo comprendo. Pero la única manera de hacerlo fue cuando me lancé. Si yo hubiese esperado para estar completamente preparada, para haber sanado todo mi miedo al rechazo, mi miedo al, no sé, mi herida a la injusticia, mi herida al rechazo, en fin, todo lo que nos dicen, si yo hubiese esperado a eso, yo jamás estaría acá. Y yo jamás hubiese tomado muchas decisiones que en mi vida he tenido que tomar como cuando te lanzas a un bungee jump, esperando que la cuerda te sostenga y confiando en la vida, ¿sí? Entonces, queridos, ustedes no son un proyecto imperfecto o inacabado, ustedes no tienen que tener la sanación como una identidad constante, ¿sí? Pueden buscar, por supuesto, herramientas, pueden enriquecerse con cosas, pero no se queden ahí, eso lo tienen que bajar a la tierra, porque entonces tenemos cientos de un bagaje de conocimientos, de cosas, de teorías, en fin, lo que me pasaba a mí, era todo muy intelectual, muy racional, muy en la cabeza, pero yo no era capaz de bajar nada a la tierra, yo no era capaz de poner la estructura, orden, absolutamente nada, ¿sí? Por más de que yo supuestamente entendiera las cosas. Entonces, no, lo que sea que quieran hacer, si viene, por supuesto, desde el amor, si viene desde la responsabilidad, si viene desde la estructura, desde el discernimiento, sáquenlo al mundo o háganlo. Vayan por esa relación que quieren, vayan por esos vínculos que desean establecer, vayan por esos hábitos. Sí, no tienen que estar preparados, no tienen que haber sanado absolutamente todo para entonces decidir, hoy voy a comenzar a hacer lo que quiero hacer. Desde más, o sea, yo sí hay algo que me conflictó un poco y es que yo no empecé más pronto a muchas cosas. Y sé que todo el mundo le dice a uno, hay momentos, hay etapas, hay procesos y sí, yo lo comprendo, pero para mí es difícil porque es complejo a veces no, voy a decir culpabilizarse, pero en realidad la palabra es responsabilizarse por no haber estado ahí para sí mismo, por no haber tomado las decisiones que sabía que debía haber tomado en ese momento, ¿sí? Y que me hubiesen traído aquí, igual, de una u otra forma. Pero en ese momento no lo sabía, no tenía las herramientas, en fin. Lo que les digo es que no se les pase la vida, no dejen de experimentar lo que les sucede, la vida, porque tenemos esto de que todo lo tienes que sanar, todo tiene que estar sano. Nos vamos a enloquecer. Antes, esto creo que antes nos enloquece más. Entonces sí, queridos míos, espero que se lleven esto. Como les dije, les voy a explicar luego en otro video cómo fue mi proceso, cómo fue que yo lo viví. Y hay muchas cosas que no les conté precisamente porque me siento que sí, son videos muy largos, pero poco a poco, a medida que haga más videos, les voy a ir explicando más cosas, les voy a ir, creo que van a poder tener un entendimiento mayor de quién soy, de por qué pienso, cómo siento, cómo siento. Lo único que les digo es que experimenten la vida siempre en coherencia con su verdad. Eh, Libérense de lo que tengan que liberarse, perdonen lo que tengan que perdonar, incluso si es a sí mismos, que es el perdón más importante y el más difícil de otorgar. El perdón a sí mismos es el perdón más difícil de otorgar, pero es el más necesario, el más importante, el más relevante. Eso a ustedes también les va a cambiar la vida. En ocasiones, esa sanación requiere es perdón.
Soltar, dejar ir, avanzar. Que lo que les sucedió o las cosas con las que todavía se identifican no sean las circunstancias que los apeguen a una vida que ya no quieren vivir. Con conciencia, con amor, dejamos ir, nos enfrentamos y seguimos. No somos proyectos imperfectos o inacabados.